Bienvenidos a la primera parte de esta serie de 3 videos en la que discutiremos lo que México necesita para lograr alcanzar la prosperidad. A través de la información y el conocimiento que nos brinda la pirámide de Maslow, analizaremos qué está fallando en el país y qué debemos solucionar. Acompáñenme en este recorrido para construir un México mejor. La pirámide de Maslow, desarrollada por el psicólogo Abraham Maslow en la década de 1940, es una teoría fundamental en psicología que organiza las necesidades humanas en 5 niveles jerárquicos. Las fisiológicas como alimento, agua, aire y refugio, seguridad como protección física, emocional y económica, la pertenencia, relaciones sociales y amor, estima, que es el reconocimiento, la autoestima, y número 5, la autorrealización, el desarrollo pleno, la contribución a la sociedad. Según Maslow, las necesidades básicas deben satisfacerse antes de que los individuos puedan aspirar a niveles superiores. En una nación, el gobierno tiene la responsabilidad de crear estas condiciones para que sus ciudadanos asciendan por esta pirámide, asegurando primero la supervivencia y la seguridad, luego fomentando el crecimiento personal y colectivo. Sin embargo, en México en el 2025, bajo la administración de Claudia Sheinbaum y la autoproclamada Cuarta Transformación, el país está atrapado en los niveles más bajos de la pirámide, particularmente en las necesidades fisiológicas de alimentación y salud. La incapacidad para garantizar alimentos suficientes y un sistema de salud funcional refleja un gobierno que está desconectado de las prioridades de su pueblo. Este video es la primera parte de un total de 3 y está estructurado en 10 bloques temáticos que analizan en detalle cómo las políticas de la Cuarta Transformación han fallado en satisfacer estas necesidades fundamentales, utilizando datos reales para exponer la magnitud de la crisis. Por ejemplo, México importa el 40% de sus alimentos básicos como el maíz, un pilar de la dieta nacional que, según la Secretaría de Agricultura, no producimos en cantidades suficientes. En salud, el 50% de la población carece de acceso a servicios médicos adecuados y el 70% de los quirófanos de 99 hospitales no funcionan, según la Secretaría de Salud. Mientras tanto, el gobierno presume una aprobación del 80% para Sheinbaum, pero la baja participación previsible en procesos como el de la elección judicial del 2025, de menos del 10% del padrón, según el INE, revisa un creciente descontento entre la ciudadanía. La crisis alimentaria y sanitaria no solamente compromete la supervivencia, sino que también erosiona la confianza en las instituciones, afectando la seguridad y la estima colectiva. Este video no busca solamente criticar, sino invitar a los mexicanos a reflexionar sobre la urgencia de un cambio estructural en el país. A través de un análisis detallado, vamos a conectar cada problema con la pirámide de Maslow, mostrando cómo el gobierno ha fallado en construir un México en donde los ciudadanos que puedan prosperar más allá de la lucha diaria por sobrevivir lo hagan. Maslow establece en su pirámide que las necesidades fisiológicas como el acceso a alimentos y salud son la base para cualquier desarrollo humano. Sin satisfacer estas necesidades, los ciudadanos no pueden avanzar hacia la seguridad, la pertenencia, la estima o incluso la autorrealización. En México, el gobierno simplemente no logra garantizar estas necesidades básicas, manteniendo a millones en una lucha constante por sobrevivir. En el 2025, México enfrenta una crisis alimentaria y sanitaria sin precedentes. El país dejó de ser autosuficiente en maíz en el 2024, importando el 40% de sus granos básicos, según la Secretaría de Agricultura. En salud, el 50% de los mexicanos en edad de votar simplemente no tienen acceso a servicios médicos adecuados. Y los hospitales carecen de insumos básicos. La Cuarta Transformación ha priorizado proyectos faraónicos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto, el Felipe Ángeles, el AIFA, pero los han priorizado sobre políticas que garanticen alimentos y atención médica. Por ejemplo, mientras se destinan miles de millones de pesos a estas obras de infraestructura, el presupuesto de salud ha disminuido un 15% en total desde el 2019, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación. Esta desconexión con la realidad refleja una falta de compromiso con las necesidades fisiológicas de la población, dejando a los ciudadanos atrapados en la base de la pirámide. La retórica de la autosuficiencia alimentaria, como la frase de Sheinbaum, aquella de sin maíz no hay país,
contrasta con una realidad de una dependencia creciente en importaciones y un sector agrícola debilitado por el crimen organizado y la falta de apoyo gubernamental. En salud, la promesa de un sistema universal como el de Dinamarca ha quedado únicamente en palabras, con clínicas desabastecidas y pacientes que están literalmente abandonados. Las necesidades fisiológicas como el acceso a alimentos suficientes son tan importantes que deben cubrirse sin reparo alguno, ya que sin una dieta adecuada los ciudadanos no pueden satisfacer esta necesidad fundamental, lo que bloquea y ralentiza cualquier progreso hacia niveles superiores de la pirámide. México enfrenta una crisis alimentaria grave. Por primera vez en 3 décadas el país dejó de producir suficiente alimento que es central en la dieta mexicana, según el Consejo Nacional Agropecuario, y el cual siempre habíamos considerado como un regalo de nuestro país hacia el mundo. Es irónico que bajo la Cuarta Transformación ni siquiera podamos producir las cantidades que consumimos. La Secretaría de Agricultura reporta que casi la mitad de los granos básicos son importados y la superficie cultivable ha disminuido un 10% desde 2018 debido al abandono de políticas agrícolas efectivas y la influencia del crimen organizado en zonas rurales. La Cuarta Transformación prometió autosuficiencia alimentaria, pero sus políticas han fallado, y han fallado estrepitosamente. Programas como Sembrando Vida, que destinó miles de millones de pesos a la reforestación y producción agrícola, no ha cumplido con sus objetivos. La Auditoría Superior de la Federación encontró que el 60% de los beneficiarios simplemente no lograron los objetivos de producción y muchos agricultores enfrentan extorsión por parte del crimen organizado que el gobierno simplemente no controla. La falta de inversión en infraestructura agrícola como la captación de aguas de lluvia, sistemas de riego o tecnología moderna ha dejado al sector vulnerable y lo dejó vulnerable al cambio climático, a la inseguridad. Mientras que Sheinbaum repite su frase esa de sin maíz no hay país, la realidad es que México depende de las importaciones de Estados Unidos y otros países, lo que encarece los alimentos y limita el acceso de las familias más pobres. Esta crisis alimentaria no solamente compromete la supervivencia, sino que también genera inseguridad económica, afectando el segundo nivel de la pirámide. La incapacidad del gobierno para revertir esta tendencia refleja una negligencia absoluta que mantiene a millones de mexicanos luchando día con día por satisfacer sus necesidades más básicas. Todos sabemos que la alimentación adecuada es esencial para las necesidades fisiológicas. Cuando los precios de los alimentos se disparan, los ciudadanos no pueden cubrir esta necesidad, quedando atrapados en la parte baja de la pirámide. La inflación alcanzó el 8% en 2024, aunque en algunas zonas del país llegó a ser el 30% en algunos productos en específico. Según el Banco de México, encareciendo alimentos básicos, tales como el maíz, el frijol y el arroz. Según el Coneval, el 40% de la población vive en pobreza y no puede costear una canasta básica como está establecida por el gobierno, lo que obviamente limita el acceso a una dieta nutritiva. La Cuarta Transformación no ha implementado ninguna política efectiva para controlar la inflación o apoyar siquiera a los productores agrícolas. En lugar de fortalecer el sector primario, el gobierno ha desviado recursos a estos proyectos como el aeropuerto, ¿no? Que no generan beneficios inmediatos para la población, de hecho no generan beneficios. La falta de subsidios para pequeños agricultores y la dependencia de importaciones han exacerbado el aumento de precios. Por ejemplo, el precio del maíz ha subido un 20% en los últimos 2 años, según el INEGI, afectando especialmente a las comunidades rurales e indígenas que dependen de este cultivo. Esta situación no solamente compromete las necesidades fisiológicas, sino que también genera inseguridad económica, afectando, obviamente, el segundo nivel de la pirámide. La retórica de la Cuarta Transformación sobre la soberanía alimentaria es vacía cuando millones de familias no pueden comprar alimentos básicos, lo que refleja un abandono que parece adrede entre las promesas del gobierno y la realidad de los ciudadanos. La proteína animal es un componente clave al alimentarnos, ya que una dieta equilibrada es esencial para la supervivencia. La escasez de carne afecta la nutrición básica, manteniendo a los ciudadanos en el primer nivel de la pirámide. Una plaga de gusano barrenador reportada por la Secretaría de Agricultura tan solo en el 2024 ha diezmado la producción ganadera en un 15%, aumentando los precios de la carne y limitando el acceso a proteínas para las familias mexicanas. La respuesta del gobierno ha sido lenta e ineficaz, cuando no nula.
La falta de programas sanitarios y robustos y la burocracia han permitido que la plaga se extienda, afectando regiones ganaderas clave como Sonora, Coahuila, Chihuahua, que el día de hoy simplemente no pueden exportar sus cabezas de ganado a los Estados Unidos por una restricción que hasta el momento es temporal. En lugar de invertir en medidas preventivas como campañas de vacunación o control de plagas, la Cuarta Transformación sigue priorizando estos proyectos de infraestructura que simplemente no abordan las necesidades inmediatas que tenemos. El presupuesto para sanidad animal se redujo un 10% en 2024, según la Auditoría Superior de la Federación, mientras se destinaban recursos al Tren Maya, que no ha hecho otra cosa más que destruir el ambiente, ni redituado ni tantito de lo que se esperaba, y que todavía sigue perdiendo recursos como si fuéramos ricos. Esto ha encarecido la carne, un alimento esencial para millones, especialmente para las familias de bajos ingresos, que ya están enfrentando dificultades para comprar estos alimentos básicos y que están viendo afectada su ingesta mínima necesaria. La crisis ganadera que no está siendo atendida por el gobierno no solamente compromete la nutrición, sino que también afecta la seguridad económica, ya que los ganaderos enfrentan pérdidas y los consumidores pagan precios más altos. Este fallo del gobierno refleja la incapacidad que tienen para entender y proteger a los ciudadanos para que puedan cumplir con los requisitos de la base de la pirámide de Maslow. Mientras que tampoco tienen un acceso a una dieta adecuada, ¿no? La producción agrícola es fundamental en México para satisfacer las necesidades fisiológicas de alimentación, ya que garantiza el acceso a ellos. Sin un sector agrícola fuerte, los ciudadanos no pueden cumplir esta necesidad. Sembrando Vida, que es un programa insignia de la Cuarta Transformación, prometía impulsar la producción rural y la reforestación, pero ha fallado. La Auditoría Superior de la Federación reportó en 2024 que el 60% de los beneficiarios no alcanzaron a cumplir con los objetivos de producción agrícola. Y sabemos, por información recopilada por la Guardia Nacional y policías locales y estatales, que el crimen organizado extorsiona a los participantes en regiones como Guerrero y Michoacán. La Cuarta Transformación ha manejado Sembrando Vida con muy poca transparencia y menor supervisión todavía, favoreciendo la corrupción dentro del sistema administrativo. Los recursos destinados al programa, que superan los 100,000 millones de pesos desde el 2019, no se han traducido en un aumento de la producción agrícola. La falta de apoyo técnico, la inseguridad en las zonas rurales, todo esto ha limitado los resultados. Además, el crimen organizado, que el gobierno no ha querido enfrentar de manera efectiva, obliga a muchos agricultores a pagar cuotas por cada kilo producido, empacado y transportado, reduciendo así la capacidad de inversión en sus cultivos. Esto, claro, que contribuye a la dependencia de importaciones, con el 40% de los granos básicos provenientes del extranjero. La incapacidad gubernamental para fortalecer el campo mexicano y al mismo tiempo deteriorarlo refleja un fallo en garantizar las necesidades fisiológicas, manteniendo a millones de mexicanos sin poder salir del primer nivel de la pirámide. La retórica de la 4T sobre la soberanía alimentaria es contradictoria, al menos cuando los resultados muestran un sector agrícola debilitado y un país que es incapaz de alimentarse por sí mismo. La salud es una necesidad que se puede encontrar tanto en el primer nivel como en el segundo de la pirámide. Es una necesidad fisiológica y de seguridad al mismo tiempo. Sin acceso a atención médica adecuada, los ciudadanos no pueden sobrevivir ni sentirse protegidos, lo que les impide escalar en los niveles de la pirámide de Maslow. El sistema de salud mexicano está colapsado, según el Coneval. El 50% de la población en edad de votar no tiene acceso a servicios médicos adecuados. Además, hay 99 hospitales cuyos quirófanos no funcionan y las clínicas carecen de estos medicamentos básicos por la destrucción del sistema consolidado de compras. Analgésicos, antibióticos, según la Secretaría de Salud, es difícil encontrarlos en las farmacias del sistema. ¿Por qué? No hay. La 4T ha prometido un sistema de salud universal como el de Dinamarca, pero los resultados son desastrosos. La eliminación del Seguro Popular y la creación del INSABI, seguido por el IMSS Bienestar, han generado confusión y desabasto. Tan solo la semana pasada, los gobernadores de los estados que utilizan el IMSS Bienestar han denunciado que las medicinas no llegan a las clínicas y que el presupuesto de salud se ha reducido desde el 2019, mientras se destinan miles de millones de pesos a proyectos que son una oda al ego del peor expresidente de la historia reciente de México. Esta priorización de obras faraónicas
sobre la salud refleja la falta de compromiso de la Cuarta Transformación con las necesidades de Claudia Sheinbaum con el pueblo. Todas estas necesidades son básicas en los mexicanos. Tenemos pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión que enfrentan esperas de meses por tratamientos poniendo en riesgo sus vidas. La crisis sanitaria también genera inseguridad, ya que los ciudadanos no se sienten protegidos por el Estado. El acceso a medicamentos es esencial, porque la salud depende del tratamiento oportuno. Sin medicamentos, es imposible mantener el bienestar físico. La megafarmacia, anunciada como la panacea de la solución de las soluciones a toda la escasez de medicamentos, ha sido un fracaso rotundo. Con un costo adicional de 4,000 millones de pesos en el 2025, simplemente no ha logrado abastecer a los pacientes. Casos como el de la abuelita, de la sobrina de Gerardo Fernández Noroña, quien lleva meses sin recibir sus medicamentos, son comunes en todo el país y no son privativos de una región en particular. La megafarmacia puede ser usada como un ejemplo de las promesas inútiles de la Cuarta Transformación. La falta de planeación y logística ha dejado a millones de pacientes sin acceso a tratamientos esenciales. Los gobernadores han reportado que las medicinas no les llegan y la Auditoría Superior de la Federación ha señalado irregularidades en la gestión del proyecto. En lugar de invertir en una distribución eficiente, el gobierno ha gastado recursos en publicidad para promover la megafarmacia como tal, mientras que los ciudadanos terminan sufriendo las consecuencias. Esto obviamente que compromete la salud de la población y le impide ascender todavía más alto en la pirámide sin posibilidad de avanzar hacia los siguientes niveles superiores. Un sistema de salud que esté bien financiado, moderno, es crucial para las necesidades fisiológicas y de seguridad. Sin inversión adecuada, los ciudadanos no pueden acceder a atención médica ni sentirse seguros. El presupuesto de salud ha disminuido casi 20% desde el 2019, mientras que se destinan miles de millones a otros proyectos. Hay hospitales que carecen de los insumos básicos, como sábanas, equipo de esterilización y servicios de laboratorio. Pero, desde el gobierno se han priorizado todas estas obras de infraestructura que benefician a pocos sobre la salud de millones. Esta decisión refleja una falta de visión para abordar las necesidades más urgentes. Por ejemplo, el Tren Maya, con un costo de más de $500 millones, no ha generado los beneficios económicos prometidos, mientras que hay hospitales públicos que no pueden realizar cirugías por falta de equipo. La reducción del presupuesto de salud ha dejado a clínicas rurales y urbanas en condiciones deplorables, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables. Esta negligencia no solamente compromete la supervivencia, sino que también erosiona la confianza en el gobierno, afectando la seguridad y la estima colectiva de los conciudadanos. La disponibilidad de insumos médicos es esencial para las necesidades fisiológicas, ya que los hospitales deben estar equipados para salvar vidas. Hospitales públicos reportan carencias de salud, de sábanas, equipo de esterilización, de rayos X, de estos cascos de oxígeno, laboratorios clínicos, medicamentos básicos según la Secretaría de Salud. En muchos de estos casos los pacientes deben comprar sus propios insumos, lo que es inalcanzable para ese sector de la población en pobreza que requiere de los servicios de este sistema de salud nacional. La falta de inversión en infraestructura hospitalaria y la mala gestión del sistema han dejado a los ciudadanos sin acceso a atención adecuada. Morena no ha implementado un plan que sea efectivo para abastecer estos hospitales y la burocracia ha retrasado la entrega de los insumos. Por ejemplo, en hospitales de Chiapas y Oaxaca, los quirófanos están inactivos por falta de equipo de esterilización, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Esta crisis sanitaria refleja un fallo en garantizar las necesidades fisiológicas, manteniendo a los mexicanos en la base de la pirámide y generando inseguridad, ya que no pueden confiar en el sistema de salud que tenemos. La falta de acceso a la alimentación y la salud es tan grande que no solamente afecta las necesidades fisiológicas, sino también la seguridad y la estima, ya que los ciudadanos se sienten desprotegidos y desvalorizados por un gobierno que no atiende sus necesidades básicas. La crisis alimentaria y sanitaria generan desesperanza, con el 70% de la población percibiendo la inseguridad, la incapacidad para comprar alimentos o recibir atención médica adecuada, refuerza la sensación de abandono. Morena ha fallado estrepitosamente en crear un entorno en donde los ciudadanos se sientan seguros y valorados.
La falta de alimentos y medicinas combinada con el desvío de recursos a proyectos, pues, de los proyectos que ya conocemos como el AIFA, el Tren Maya, refleja una priorización de la imagen política sobre el bienestar. La retórica de Sheinbaum, aunque presume logros, mientras ignora el descontento, erosiona la confianza en las instituciones. Y esto no solamente afecta a la supervivencia, sino que también limita la cohesión social y la autoestima colectiva, impidiendo de esa manera que los mexicanos avancen hacia la pertenencia o la autorrealización en niveles superiores de la pirámide. México en el 2025 está atrapado en la base de la pirámide de Maslow, incapaz de satisfacer las necesidades fisiológicas de alimentación y salud, lo que está bloqueando el progreso hacia la seguridad, la pertenencia, la estima y la autorrealización. La crisis alimentaria, con una dependencia del 40% en importaciones de granos básicos y una plaga ganadera que reduce la producción de carne, refleja el abandono del sector agrícola. Programas como Sembrando Vida han fracasado con un 60% de beneficiarios sin resultados, según la Auditoría Superior de la Federación, mientras que el crimen organizado extorsiona a los productores. En salud, el sistema está colapsado. El 50% de la población no tiene acceso a servicios médicos. El 70% de los quirófanos de algunos hospitales no funcionan. Y la megafarmacia, con el costo extra de 4,000 millones de pesos, no ha podido resolver el desabasto. La reducción del presupuesto de salud en más de 20% desde el 2019 para financiar obras como las del Tren Maya evidencian una priorización equivocada. Estos fracasos no solamente comprometen la supervivencia, sino que generan inseguridad y desconfianza, afectando los niveles superiores de la pirámide. La retórica de la Cuarta Transformación, que presume una aprobación del 80% para Sheinbaum, choca con la realidad de una participación electoral menor al 10% y un descontento que es creciente. Este video es un llamado urgente a los ciudadanos y al gobierno. México necesita políticas que prioricen la alimentación y la salud, que inviertan en el bienestar colectivo y construyan un país donde todos puedan aprender a subir en la pirámide de Maslow, desde la supervivencia hasta la realización plena. Bienvenidos a la segunda parte de esta serie de 3 videos en la que estamos discutiendo lo que México necesita lograr para alcanzar la prosperidad. A través de la información y el conocimiento que nos brinda la pirámide de Maslow, analizaremos qué está fallando en el país y qué debemos solucionar. Gracias por estar aquí. Si no has visto la primera parte de esta serie, te recomiendo que vayas a ella antes de este video, aunque no es imprescindible que lo hagas. Comencemos. La inseguridad física, con 30,000 homicidios anuales, y la inestabilidad económica, con un Producto Interno Bruto per cápita en declive, de acuerdo al Banco Mundial, reflejan un gobierno incapaz de proteger a su pueblo o fomentar su bienestar. Este video, que está estructurado en 10 párrafos, analiza cómo las políticas y reacciones del gobierno en materia de seguridad y economía fallan en cumplir con las necesidades de la pirámide de Maslow, utilizando datos verificados para exponer la crisis. Por ejemplo, la reforma judicial del 2025, impuesta ilegalmente según la Suprema Corte, somete al Poder Judicial al crimen organizado, mientras que hay proyectos como el Tren Maya y Mexicana de Aviación que generan pérdidas millonarias. Las reacciones del gobierno, como ocultar cifras de violencia, manipular elecciones con acarreo y desviar recursos a regímenes extranjeros, agravan la situación. Aunque la 4T presume una aprobación del 80% para Sheinbaum, la participación electoral menor al 10% en la elección judicial revela un descontento creciente. Este análisis no es solamente una crítica, sino que invita a los mexicanos a exigir un gobierno que priorice la seguridad y la estabilidad económica para permitir un ascenso real en la pirámide de Maslow. La seguridad, segundo nivel de la pirámide, incluye la protección física, la estabilidad económica y confianza en las instituciones. Sin estas, los ciudadanos simplemente no pueden avanzar hacia la pertenencia o la estima. México enfrenta una crisis de seguridad con más de 30,000 homicidios en 2024, según el Secretariado Ejecutivo, y una percepción de inseguridad del 70% de acuerdo al INEGI. En economía, el Producto Interno Bruto per cápita cayó un 2% desde 2018, dijo el Banco Mundial. La Cuarta Transformación no ha controlado la violencia ni estabilizado la economía. Las reacciones del gobierno, como ocultar datos de homicidios, priorizar proyectos deficitarios como el Tren Maya,
reflejan una disociación con las necesidades de seguridad de la población. Esto mantiene a los mexicanos en un estado de temor y precariedad, lejos de los niveles superiores de la pirámide. La seguridad física de cada individuo es fundamental para el segundo nivel de la pirámide. Sin protección contra la violencia, los ciudadanos viven constantemente con miedo, incapaces de buscar pertenencia o estima. Les decía que México registró 30,000 homicidios en 2024, según el Secretariado Ejecutivo, y la percepción de inseguridad alcanzó niveles que solamente habíamos visto cuando inició el combate al narco con Felipe Calderón. Con el Mundial de Fútbol de 2026 acercándose, la incapacidad de las fuerzas de seguridad mexicanas para controlar la violencia amenazan a visitantes y locales. La reacción del gobierno hasta el día de hoy ha sido minimizar la violencia, manipulando estadísticas para mostrar una falsa mejora. Transparencia Mexicana reporta que el gobierno está ocultando cifras de homicidios, mientras que el crimen organizado controla regiones y estados enteros como Michoacán y Tamaulipas también. La falta de estrategias efectivas como reforzar la Guardia Nacional y capacitar a las policías locales y la priorización de proyectos políticos sobre la seguridad pública reflejan un abandono de las necesidades reales para la seguridad, manteniendo a los ciudadanos en un estado de vulnerabilidad constante del cual no podemos salir porque no tenemos los medios siquiera para defendernos. La seguridad jurídica es esencial para la estabilidad. Un poder judicial independiente protege a los ciudadanos, pero su debilitamiento los expone al crimen, afectando la capacidad que tenemos para llegar y mantenernos en el segundo nivel de la pirámide. La elección popular de jueces en el 2025, impuesta violando amparos legales, de acuerdo a la Suprema Corte, somete al Poder Judicial a la influencia del crimen organizado y los partidos políticos. La reacción del gobierno siempre ha sido forzar esta reforma, ignorando todas aquellas suspensiones legales y erosionando la confianza en las instituciones que tenemos. Morena y la Cuarta Transformación han utilizado los siervos de la nación para movilizar votantes con un costo millonario al erario, manipulando un proceso que carece de legitimidad, ya que se espera una participación menor al 10%, de acuerdo a los datos del INE. Esto, obviamente, que compromete la seguridad jurídica, dejando a los ciudadanos sin un sistema judicial que sea confiable y afectando su capacidad de sentirse protegidos ante las leyes. La transparencia en la seguridad pública es clave para que los ciudadanos sientan esta protección. La manipulación de datos que obviamente que genera desconfianza, afectando el nivel de seguridad. El gobierno reduce la transparencia en los reportes de homicidios según Transparencia Mexicana, creando una falsa percepción, de mejora. En el 2024, con estos 30,000 homicidios que son oficiales, podemos decir que la violencia ha sido subestimada, ya que si contamos las actas de defunción correspondientes, vemos que se han emitido más de 36,000 actas que afirman que la defunción fue por violencia. La reacción del gobierno siempre ha sido terminar ocultando estos datos en lugar de abordar la raíz de la inseguridad. Esta estrategia no reduce la violencia, solamente engaña a la población, erosionando la confianza en las instituciones. La falta de inversión en seguridad pública, tal como capacitación policial y probablemente el enfoque de proyectos políticos reflejan una negligencia que mantiene a los mexicanos en un estado de inseguridad constante, bloqueando el ascenso en la pirámide al siguiente nivel. La seguridad económica, que es parte de este segundo nivel del que les estoy hablando, permite a los ciudadanos cubrir necesidades básicas y planificar su futuro. Sin estabilidad económica, no pueden avanzar hacia la supertenencia o la estima. El Producto Interno Bruto per cápita cayó un 2% entre 2018 y 2024 y la inflación alcanzó el 8% en el año 2024, afectando el poder adquisitivo. La reacción del gobierno, otra vez, ha sido ignorar el estancamiento como si eso fuera a solucionar el problema. Y se enfocan en proyectos deficitarios como Mexicana de Aviación, como la refinería, el Tren Maya, el aeropuerto, que están generando pérdidas millonarias. La falta de políticas para impulsar el crecimiento económico, como incentivos a la industria, refleja una mala gestión que perpetúa la inseguridad económica en el país, manteniendo a los ciudadanos en la base de la pirámide sin que puedan salir de ella. La estabilidad económica depende de una gestión que sea eficiente en el manejo de los recursos. Las pérdidas de las empresas estatales están erosionando la seguridad económica, afectando el segundo nivel de la pirámide también. Pemex perdió 200,000 millones de pesos en 2024 y los proyectos como el de Mexicana, el Tren Maya, el aeropuerto,
la refinería, todos ellos son financieramente insostenibles. Otra vez, el gobierno ha tratado de justificar estas pérdidas como inversiones a largo plazo, ignorando el impacto inmediato en la economía. Pero la priorización de proyectos políticos sobre sectores productivos, tales como la manufactura, que genera más riqueza que Pemex en México, refleja una falta de visión. Y esto agrava la inseguridad económica, que es esencial para cubrir las necesidades básicas y fomentar la confianza. La inflación y la pobreza bloquean y detienen a los ciudadanos en este nivel, atrapándolos en la precariedad. La inflación del 8% en el 24, la pobreza de 40%, limitan el acceso a bienes esenciales, lo que termina por generar una violencia de pobreza, delincuencia. Fieles a su discurso, el gobierno siempre ha querido minimizar el impacto de la inflación sin implementar medidas que sean efectivas, como subsidios o controles de precios en donde los tienen que hacer. La falta de apoyo a los sectores más vulnerables, combinada con el desvío de recursos a proyectos faraónicos, terminan por agravar la desigualdad, afectando no solamente la seguridad, sino también la estima colectiva al generar desesperanza en la población. La confianza en el gobierno fomenta la pertenencia y la estima, pero la manipulación de la percepción erosiona estos niveles, manteniendo a los ciudadanos desconectados. La cuarta transformación presume ese 80% de aprobación como si fuera un logro, pero se espera que la elección del Poder Judicial tenga una participación menor del 10%, reflejando el descontento de la ciudadanía. ¿Dónde está ese 80%? La reacción otra vez del gobierno ha sido manipular procesos electorales con acarreos, utilizando los siervos de la nación y recursos públicos. Esta falta de legitimidad, junto con el discurso que descalifica a la oposición como bots, como chayoteros, genera desconfianza en el público, en la población, afectando la cohesión social y la autoestima colectiva, separando a la sociedad. Un sistema democrático confiable apoya la seguridad y la estima y garantiza la participación ciudadana. Su debilitamiento únicamente erosiona estos niveles, y Claudia Sheinbaum es lo que está logrando al debilitar al INE. Está evocando el regreso donde el Ejecutivo controlaba las elecciones y quiere justificar esto como si fuera una democratización, pero la realidad es que son un retroceso autoritario. La manipulación de estas elecciones, como la judicial del mes que entra, y el uso de recursos públicos para el acarreo reflejan un desprecio por la democracia, afectando la confianza y la pertenencia de los ciudadanos. Los recursos públicos deben ser utilizados para que los mexicanos obtengamos el mayor beneficio de ellos, y una de sus características debiera ser la de priorizar la seguridad económica y física de los ciudadanos. Desviarlos a otros países termina por afectar este nivel. El envío de 2,000 millones de pesos a Cuba desvía fondos esenciales en un momento de crisis económica y de seguridad. La reacción del gobierno otra vez ha sido justificar este apoyo como parte de una solidaridad internacional, ignorando las necesidades internas y reales de los ciudadanos de este país, a quienes se deja morir en los pasillos de los hospitales o a las puertas de los mismos. En un contexto de pobreza donde tenemos el 40% de la población en esa etapa, las pérdidas de las empresas estatales nos muestran que hay una falta de priorización afectando la confianza en el gobierno y con una estabilidad económica de los mexicanos que no va a moverse. México en el 2025 está estancado en el nivel de seguridad de la pirámide de Maslow, incapaz de garantizar protección física o estabilidad económica, lo que termina por bloquear el progreso hacia la pertenencia, la estima, la autorrealización, que es el siguiente nivel. La inseguridad, con los 30,000 homicidios anuales y una percepción del 70% de inseguridad, reflejan un gobierno que manipula datos en lugar de combatir la violencia. La economía, con un Producto Interno Bruto per cápita en declive y pérdidas en proyectos como Pemex, el Tren Maya, Mexicana de Aviación, están perpetuando la precariedad. El gobierno reacciona como con la reforma judicial ilegal, con el acarreo y el desvío de 2,000 millones de pesos a Cuba, y todo esto termina por agravar la desconfianza con una participación electoral esperada de menos del 10%. La 4T está priorizando su imagen pública sobre el bienestar, acabando con la confianza y la cohesión social. Este video es un llamado a los ciudadanos para exigir un gobierno que invierta en seguridad, que estabilice la economía, que fomente un México en donde todos puedan ascender en la pirámide, desde la protección hasta la realización plena. Bienvenidos a la tercera parte de esta serie de 3 videos, en la que estamos discutiendo lo que México necesita para lograr alcanzar la prosperidad. A través de la información y el conocimiento que nos brinda la pirámide de Maslow, analizaremos qué está fallando en el país y qué debemos solucionar.
Gracias por tu presencia. Si no has visto la primera o la segunda parte de esta serie, te recomiendo que vayas a ellas antes de este video, aunque no es imprescindible que lo hagas. Comencemos. México en 2025, bajo la administración de Claudia Sheinbaum y la Cuarta Transformación, nos está dejando un país atrapado, incapaz de garantizar las necesidades de pertenencia, de estima y autorrealización. Políticas como la ley que obliga a registrar chips telefónicos con CURP, el impuesto del 3.5% de las remesas, la represión de la disidencia y el desvío de recursos a regímenes extranjeros limitan el desarrollo personal y colectivo. Este video, utiliza datos verificados para exponer cómo las acciones del gobierno federal fallan en satisfacer estas aspiraciones superiores. Por ejemplo, la migración forzada con remesas de 60,000 millones de dólares en 2024, de acuerdo al Banco de México, y ahora agravadas, reflejan la falta de oportunidades locales, la percepción de corrupción del 65%, de acuerdo a Transparencia Mexicana, y la baja participación electoral del 10% en la elección judicial del 2025, que es lo que espera el INE, evidencian un descontento creciente, contradiciendo la supuesta aprobación del 80% para Sheinbaum. Morena y la 4T, en lugar de impulsar el crecimiento personal, reprimen la libertad de expresión, debilitan instituciones democráticas y están priorizando agendas políticas sobre el bienestar ciudadano. El análisis del día de hoy critica la desconexión del gobierno con la aspiración de los mexicanos, mostrando cómo todas las políticas que están metiendo impiden alcanzar la cima de la pirámide de Maslow, donde los ciudadanos podrían vivir plenamente, contribuir a su comunidad y, sobre todo, realizar su potencial. La pirámide de Maslow establece que tras satisfacer las necesidades fisiológicas y de seguridad, los individuos buscan pertenencia a través de conexiones sociales, estima por reconocimiento y confianza en sí mismos y la autorrealización o el desarrollo pleno. En México, el gobierno federal no crea las condiciones para que los ciudadanos alcancen ninguno de estos niveles. La ley de registro de chips telefónicos con CURP, implementada en el 2025, obviamente que está generando temores de vigilancia, afectando la libertad necesaria para la pertenencia. La percepción de corrupción, que alcanzó el 65% en 2024, según Transparencia Mexicana, erosiona la confianza en las instituciones, limitando la estima colectiva. La falta de oportunidades, que obliga a millones a migrar, bloquea la autorrealización. En 2024 las remesas alcanzaron 60,000 millones de dólares, dijo el Banco de México, pero el nuevo impuesto del 3.5% reduce el ingreso de familias vulnerables, mientras que más del 60% de los trabajadores permanecen en la informalidad. La reacción de la Cuarta Transformación y de Morena, liderada por Sheinbaum, ha sido justificar estas políticas como medidas de seguridad o de equidad, mientras que descalifica a los críticos como bots o que están pagados o fifís. Esta actitud reprime la libertad de expresión, dividiendo a la sociedad y afectando la pertenencia. La elección judicial del 2025, con una participación menor al 10%, va a reflejar el descontento ciudadano, contradiciendo la supuesta aprobación del 80% de la Cuarta Transformación. El desvío de 2,000 millones de pesos a Cuba en un contexto de pobreza del 40% muestra una priorización equivocada. Estas acciones reflejan un gobierno que simplemente no fomenta el desarrollo personal, manteniendo a los mexicanos lejos de la autorrealización. La privacidad es algo fundamental para la pertenencia y la estima en la pirámide de Maslow, ya que permite a los ciudadanos participar libremente en la sociedad sin temor a ser vigilados. Pero en México, la ley de 2025, que obliga a registrar estos chips telefónicos con CURP, amenaza esta libertad. El gobierno asegura que la medida busca combatir el crimen, pero la falta de transparencia genera sospechas de vigilancia y vigilancia masiva. Amnistía Internacional nos está advirtiendo que esta política podría utilizarse para controlar a la población, afectando la confianza en las instituciones. La percepción de corrupción del 65% que nos dice Transparencia Mexicana refuerza el temor de que los datos personales sean muy mal utilizados, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y la reacción, obviamente, ha sido reducir estas críticas, insistiendo en que la ley es inofensiva, sin ofrecer ninguna garantía clara de protección de datos. Esto, obviamente, que también está limitando la pertenencia, ya que los ciudadanos se sienten inseguros al expresarse o conectarse socialmente a través de las redes sociales, temiendo ser monitoreados. La estima que se ve afectada al hacer sentir a las personas que su privacidad no es valorada. La autorrealización queda bloqueada, ya que un entorno de vigilancia reprime la libertad de contribuir ideas o participar activamente en la sociedad. La falta de diálogo con la ciudadanía y la imposición de esta ley reflejan un gobierno que prioriza el control sobre el desarrollo personal,
manteniendo a los mexicanos en los niveles inferiores de la pirámide. El crecimiento personal y la autorrealización en la pirámide de Maslow requieren un entorno con oportunidades para que los ciudadanos desarrollen su potencial. En México, la migración forzada refleja una ausencia crítica de estas oportunidades. Las remesas alcanzaron en 2024 $60,000 millones, evidenciando que millones de mexicanos deben buscar trabajo en el extranjero debido a la falta de empleos formales aquí en México. Y en un país que tiene más del 60% de los trabajadores trabajando en la informalidad. La educación pública tiene un rezago del 20% en competencias básicas, no prepara a los jóvenes para el mercado laboral. Y la reacción del gobierno liderado por Sheinbaum ha sido culpar a factores externos, como las políticas migratorias de Estados Unidos, y proponer manifestaciones en México, manifestaciones que no resuelven el problema. En lugar de invertir en educación o la creación de empleos, la Cuarta Transformación destina recursos a proyectos que no generan beneficios inmediatos para la población. Esta falta de oportunidades limita la estima, ya que los ciudadanos no se sienten capaces de mejorar sus vidas y bloquea la autorrealización al obligarlos a priorizar la supervivencia sobre el desarrollo personal. La 4T simplemente no ha implementado políticas para fomentar el empleo formal o la capacitación, perpetuando un ciclo de migración y precariedad que aleja a los mexicanos de la cima de la pirámide. La estima y la pertenencia dependen de la estabilidad económica, que permite a los ciudadanos sentirse valorados y conectados. El impuesto del 3.5% de las remesas implementado por Estados Unidos hace tan solo unos días afecta directamente a las familias que dependen de los $60,000 millones enviados en 2024. Este gravamen obviamente que reduce el ingreso de comunidades y sobre todo aquellas que son vulnerables, exacerbando la desigualdad con un 10% más rico concentrando el 40% de la riqueza. La reacción de Claudia ha sido justificar el impuesto como una medida de equidad, mientras que propone protestas en México contra decisiones de legisladores estadounidenses. Una respuesta estúpida e ineficaz que va de la responsabilidad local. La 4T no ha implementado programas para reducir la brecha económica, menos como incentivos para pequeñas empresas o el apoyo a comunidades rurales. Este impuesto castiga a las familias más necesitadas, afectando su sentido de pertenencia al hacerlas sentir marginadas por el gobierno. La estima se ve dañada, ya que los migrantes y sus familias perciben que sus esfuerzos son penalizados. La autorrealización queda fuera de alcance, ya que la falta de estabilidad económica limita las oportunidades de desarrollo personal y de contribución social. El crecimiento personal requiere acceso a una educación de calidad que prepare a los ciudadanos para alcanzar sus metas. Pero en México, la educación pública enfrenta un rezago del 20% en competencias básicas. Eso lo dijo la CEP en el 2024. Y el 60% de los trabajadores están en informalidad, dijo el INEGI, lo que refleja una falta de preparación para el mercado laboral. La cancelación de programas como las escuelas de tiempo completo y la falta de inversión en infraestructura educativa han limitado el acceso a una formación integral. La reacción de la 4T ha sido otra vez culpar a administraciones pasadas, como la reforma educativa de Peña Nieto, mientras el presupuesto educativo permanece estancado desde el 2019, incluso disminuido. En lugar de priorizar la educación, el gobierno destina recursos a proyectos que no benefician directamente a los estudiantes ni a nadie más. Esta negligencia afecta la estima, ya que los jóvenes no tienen las herramientas para sentirse confiados en sus capacidades. La pertenencia se ve comprometida al limitar las conexiones sociales que surgen de un sistema educativo inclusivo. La autorrealización es inalcanzable, ya que la falta de educación de calidad mantiene a los ciudadanos atrapados en un ciclo de precariedad sin oportunidades para desarrollar su potencial. La libertad de expresión es otra libertad que es crucial para la estima y la autorrealización, ya que permite que los ciudadanos expresen sus ideas y contribuyan a la sociedad. En México, Claudia descalifica a los críticos como bots o pagados o fifís, reprimiendo la disidencia. Y esta estrategia se intensificó después del inicio de las protestas con la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio, que se espera tendrá una participación menor al 10%, como ya les he comentado. Y esto está reflejando el descontento ciudadano, un descontento generalizado. Otra vez, el gobierno ha reaccionado polarizando a la sociedad, acusando a la oposición de desestabilizar el país, en lugar de escuchar sus preocupaciones. Esta represión afecta la pertenencia al dividir a la sociedad entre aliados y enemigos de la 4T, de Morena, generando un ambiente de desconfianza. La estima que se ve dañada porque los ciudadanos sienten que su voz no se valora.
La autorrealización está bloqueada inmediatamente en un entorno que es represivo y que limita la capacidad de participar activamente en la construcción de una sociedad democrática. La falta de diálogo, la descalificación de las críticas reflejan un gobierno que está priorizando el control político sobre el desarrollo personal de los mexicanos. La estima y la autorrealización dependen de instituciones democráticas que permitan a los ciudadanos participar en la toma de decisiones y, sobre todo, sentirse reconocidos. La elección popular de jueces en 2025, que fue impuesta violando amparos legales según la Suprema Corte, debilita el Poder Judicial, sí, exponiéndolo a la influencia política y del crimen organizado. La participación electoral, estamos esperando que sea menor al 10% y el gobierno recurrió al acarreo mediante los siervos de la nación con un costo millonario al erario. La reacción, otra vez, del gobierno y de la 4T ha sido presentar la reforma como una democratización, ignorando el impacto que va a tener en la independencia judicial. Esto afecta la pertenencia al generar desconfianza en las instituciones democráticas y la estima al limitar el reconocimiento de los ciudadanos como actores críticos. La autorrealización otra vez se ve obstaculizada ya que un sistema judicial manipulado no permite a los mexicanos contribuir a una sociedad justa, manteniéndolos en niveles inferiores de la pirámide. La democracia. Esta es esencial para la pertenencia y la estima de la pirámide de Maslow, ya que permite a los ciudadanos participar en la construcción de su país. En México, los intentos de Sheinbaum de debilitar al Instituto Nacional Electoral, según analistas del CIDE, amenazan con un regreso a elecciones controladas por el Ejecutivo. La baja expectativa en la participación de la elección judicial del 25 nos dice que hay una desconexión real entre el gobierno y la sociedad. La Cuarta Transformación trata de justificar las reformas como si fuera una lucha contra la corrupción, mientras que utiliza recursos públicos para el acarreo de votantes y la distribución de acordeones, manipulando procesos democráticos. Esta amenaza al INE afecta la pertenencia al erosionar la confianza en el sistema electoral y la estima al limitar el reconocimiento de los ciudadanos como agentes de cambio. La autorrealización nuevamente queda bloqueada, ya que en un entorno autoritario se reprime la capacidad de los mexicanos para contribuir al desarrollo de su nación. Se requiere que los recursos públicos se utilicen para fomentar el bienestar interno, fortaleciendo la confianza en el gobierno. El envío de 2,000 millones de pesos a Cuba, pues esto desvía fondos esenciales en un contexto de crisis con el 40% de la población en pobreza y el 60% trabajando en la informalidad. La reacción de la Cuarta Transformación fue apoyar como si fuera una solidaridad internacional, ignorando las necesidades locales, como la educación o la generación de empleo. Pero este desvío afecta la pertenencia al hacer sentir a los ciudadanos que sus necesidades son secundarias y la estima al erosionar la confianza en un gobierno que simplemente no invierte en su desarrollo. La autorrealización nuevamente termina por verse limitada, ya que los recursos que podrían impulsar el crecimiento personal se destinan a agendas externas, perpetuando la precariedad en el país. La estima colectiva y la autorrealización en la pirámide de Maslow dependen de instituciones transparentes que inspiren confianza. Sin embargo, la percepción de corrupción alcanzó el 65% en 2024, alimentada por el manejo opaco de proyectos como este de la elección judicial, el desvío de recursos a Cuba. Pero la reacción de Sheinbaum, de Claudia, ha sido descalificar a los críticos como bots, como pagados, fifís, ignorando preocupaciones legítimas de los ciudadanos, preocupaciones legítimas. Esta actitud reprime la libertad de expresión, divide a la sociedad, afectando la pertenencia, la falta de rendición de cuentas como el uso de recursos públicos para el acarreo, erosiona la estima, ya que los ciudadanos se sienten desvalorizados por un gobierno que no los escucha. La autorrealización en México es inalcanzable porque la corrupción y la represión limitan la participación cívica y el desarrollo personal, manteniendo a los mexicanos atrapados en niveles inferiores de la pirámide. México en 2025 está lejos de alcanzar los niveles de pertenencia, de estima y de autorrealización de la pirámide de Maslow. La ley de registro de chips con CURP amenaza la privacidad, generando temores de vigilancia que afectan la libertad de expresión de los ciudadanos. El impuesto del 3.5 en las remesas, que alcanzan 60,000 millones de dólares en 2024, castiga a las familias vulnerables, exacerbando la desigualdad. La falta de empleos formales y un sistema educativo con un rezago del 20% limitan el crecimiento personal. La represión de la disidencia, con Claudia Sheinbaum descalificando a la oposición como bots, y el debilitamiento del INE y el Poder Judicial terminan por erosionar la democracia.
El desvío de estos 2.000 millones de pesos a Cuba y la percepción de corrupción del 65% reflejan un gobierno que prioriza agendas políticas sobre el bienestar. La baja participación electoral del 10%, esta que se está esperando, contradice la supuesta aprobación de Sheinbaum del 80%. Por eso te invito a que reflexiones sobre el México que quieres para ti y para tu familia. Y te invito a tomar las decisiones y las acciones pertinentes.